Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios hizo igual al hombre. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, renacidos por el agua somos hijos del Señor. Renacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora, al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Pascua sagrada, oh Pascua redentora, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh canto de alabanza. Su nombre alabemos porque eterno es su amor. Su nombre alabemos porque eterno es su amor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios hizo igual al hombre. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, renacidos por el agua somos hijos del Señor. Renacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó.
Pascua salvadora, al pueblo prisionero el Señor ya rescató, al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Pascua sagrada, oh Pascua redentora, Jesús es el Cordero que por todos. Señor, con tu sangre has rescatado a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, antes de empezar estos sagrados misterios, hagamos una pausa y pidámosle perdón a nuestro Señor por aquellos momentos en que hemos fallado. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecer siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es lo de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo y mandaron a traer a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pedazos de todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró y de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Los que estuvieron en misa ayer, jueves, recuerden que terminamos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles con una amenaza
de los líderes, no, el miércoles fue. Jueves. Ayer jueves, sí. Dice, esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Pedro y Juan, los apóstoles, fueron llevados ante el Sanedrín y les dijeron, no hablen de ese hombre, no prediquen de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Y Pedro les dice, en el Evangelio, en la primera lectura de ayer, dice, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y esa respuesta, dice aquí, esa respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Y hoy, en la parte del texto que estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, hay un hombre, Gamaliel, doctor de la ley, que viene a hablar con los israelitas, con los jefes, y les dice, pongan cuidado a lo que van a hacer, porque a lo mejor se están enfrentando a Dios. Y lo que quiero resaltar es cómo los apóstoles fueron valientes y enfrentaron a las autoridades. Y Dios, a través de uno de ellos mismos, de Gamaliel, un doctor de la ley, Dios los protege en ese momento. ¿Fueron azotados? O sea, ¿fueron azotados? Sí. ¿Y aceptaron estos azotes? Mire cómo dice, con gusto. Dice, los azotaron, mandaron a traer los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices por haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Es decir, aceptaron los azotes, aceptaron los insultos de pronto, aceptaron las amenazas y estaban felices por haber aceptado todo eso en el nombre de Jesús. Algo que ha ocurrido en la humanidad siempre es que por el miedo a veces nos abstenemos de hacer lo que es correcto. El miedo es un sentimiento terrible que nos impide actuar como nosotros creemos que debemos actuar. Y muchas veces, por miedo, rehusamos hacerlo. El miedo nos acobarda y nos impide actuar de acuerdo como debemos actuar según Dios. Estaba leyendo un artículo en la agencia católica, en inglés es Catholic Agent News, así prensa en español, y dice, padres de 14 hijos y sin deudas. Padre de 14 o de 16, creo que son 16 hijos. Padres de 14 y sin deudas, y los hijos en el college y sin deudas, porque confiaron en Dios. Los entrevistan y me vi un pedazo de la entrevista y van a sacar un libro, el 28 de abril creo que lo sacan. Cómo estar libres de deudas y cómo hacer lo que es correcto, lo que Dios nos llama. Vayan y llenen el mundo. La procreación es parte del matrimonio. Y hay veces que uno escucha, yo lo he escuchado, no tenemos hijos porque es que nos da miedo, porque es que es muy caro, es muy costoso tener un hijo. Es un reto, claro que sí lo es. Pero si confiamos en el Señor, como Pedro y como Juan, el Señor va a cuidar de nosotros. Y hay formas de hacerlo. Imagínense un matrimonio, padre de 14 y 16 hijos, con niños en el college y libres de deudas. Si nos ponemos en manos de Dios y dejamos de lado el miedo y confiamos en el Señor,
cualquier decisión en nuestra vida la podemos enfrentar y enfrentar las consecuencias, pero confiar siempre en el Señor. A veces confiamos siempre y cuando yo esté en control. A veces confiamos y dejo el miedo aparte si yo sé cuáles van a ser los resultados. Y el Evangelio nos invita siempre a que confiemos en el Señor, en cualquier decisión, que el miedo no nos acobarde, que confiemos en el Señor, que es misericordioso y que es poderoso, y que confiemos en que cualquier resultado debe ser para la gloria de Dios. En últimas, el Señor resucitado es el que nos fortalece, es el que nos da el Espíritu Santo para que nos ilumine en las decisiones de nuestra vida diaria. A veces nos da miedo lo desconocido, pero es precisamente allí donde debemos aceptar la voluntad de Dios. Con todos los factores que tenemos para tomar una decisión, la tomamos confiando en que el resultado es el que debemos esperar de acuerdo con el plan de Dios. El Señor nos dé la sabiduría en las decisiones de nuestra vida diaria y el Señor nos dé la fortaleza para aceptar los retos que tenemos en cada día, evitando el miedo y confiándonos y abandonándonos en la misericordia de nuestro Señor. Amén. Le presentamos al Señor nuestras peticiones y las del mundo entero. Para que Cristo resucitado mantenga unidos a los cristianos y demos testimonio de la resurrección con valor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Pascua de Cristo sea fecunda en su iglesia y la comprometa más en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la victoria pascual nos ayude a vivir como hermanos y como hijos de Dios, venciendo todo tipo de discriminación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la paz que trae el resucitado disipe todo temor, angustia e inquietud de los corazones y comunidades, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes han dejado este mundo contemplen cara a cara a Dios, oremos al Señor. Óyenos. Para que Jesús sea nuestro Dios y Señor y nos ayude a tener un solo corazón y una sola alma en el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos pedimos hoy por el eterno descanso de Isabel Campos. Por ella oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por aquellas intenciones que puedan tener en lo más profundo de su corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por nuestros militares, por los socorristas, por los miembros del sistema de salud, los doctores, las enfermeras, para que el Señor los guíe en su misión. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y misericordia, confiados en tu infinita bondad, te ponemos estas nuestras peticiones y te pedimos que nos las concedas de acuerdo con tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora, mis queridos hermanos, con un gesto fraternal nos damos todos mutuamente el saludo de la paz. La paz del Señor esté con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
noticia, Jesús se alejó de allí. Caminó hacia un lugar alejado de la gente, pero el pueblo se enteró y lo siguieron también. Jesús tuvo compasión, todos llegan hasta él. Con 5 panes y 2 peces que tenía, miró hacia el cielo, los bendijo ante el Señor, y los discípulos a la gente repartieron, saciaron el hambre, todos comieron. Desesperados con hambre, la gente se retiraba. Ustedes son mis discípulos, ofrézcanle de comer. Al mandato que Dios hizo, respondieron con tristeza. 5 panes y 2 peces, de comer solo nos queda. Que nuestras obras reflejen la presencia del Señor. Imitemos su bondad, amor y su compasión. Ayudemos al hambriento y al que está en necesidad. Con el ejemplo que él dio al multiplicar el pan. Con 5 panes y 2 peces que tenía, miró hacia el cielo, los bendijo ante el Señor, y los discípulos a la gente repartieron, saciaron el hambre, todos comieron, todos comieron, todos comieron.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Par de anuncios. Recuerden que vamos a tener adoración del Santísimo después de la misa. Siempre va a estar acá hasta la hora que termina, a las 9. Sí, a las 9. Y la semana entrante, o sea, estamos tratando de volver al tiempo normal. Y recuerden que antes de la pandemia las confesiones eran los sábados únicamente, entonces vamos a volver a ello. Las confesiones van a ser los sábados, ya no vamos a tener más confesiones los viernes. Si tienen una urgencia puede llamar a la oficina y podemos hacer confesiones entre semana, individualmente, en la oficina o aquí en la iglesia. Pero este sería el último viernes que vamos a tener confesiones. Y ahora en adelante las confesiones van a ser los sábados de 6 a 7, en español y en inglés, o también pueden venir de 3 a 4 de la tarde. O sea, sábados de 3 a 4 y de 6 a 7. 2 oportunidades para confesarnos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Queridos hermanos, esta celebración ha terminado. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.